¿Tus fotografías nocturnas no terminan de gustarte? ¿Ves los trabajos en fotografía nocturna de otros compañeros y te preguntas en qué estás fallando tú? Quizás estás descuidando alguna de las 5 ideas que voy a darte en este vídeo. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Mis fotografías nocturnas mejoraron exponencialmente cuando comencé a aplicar en cada uno de mis encuadres estos 5 consejos que te voy a contar, así que presta mucha atención porque tú también puedes conseguir lo mismo. Te recuerdo que todo lo que vas a ver en este vídeo y mucho más lo tienes desarrollado extensamente en más de 6 horas de contenido formativo en el nuevo curso Fotografía Nocturna de la Academia Natural Portraits. Desde la teoría que envuelve a esta disciplina fotográfica, el material necesario y su uso, hasta la técnica aplicada de forma práctica. Te muestro cómo realizar por ti mismo fotografías como esta o esta otra. Parámetros de cámara, técnicas de iluminación e incluso cómo fotografiar y procesar la Vía Láctea o el arco de la Vía Láctea. Abajo en la descripción tienes un enlace donde puedes echarle un vistazo. Bien, vamos con la primera idea o el primer consejo. Identifica el hito principal. Es muy común, sobre todo cuando estamos empezando a practicar fotografía nocturna, que nos desplazamos hasta una localización y una vez que llegamos no sabemos cómo sacarle partido. Nos empezamos a mover por el entorno, empezamos a ver diferentes encuadres, pero ninguno de ellos nos satisface. Lo que muchas veces nos está ocurriendo es que no somos capaces de identificar el hito principal de la fotografía, el elemento en torno al cual girará toda la composición. Por ejemplo, en esta fotografía hay un hito muy claro, la pirámide. Toda la composición debe girar en torno a ella, pero a su alrededor no hay nada. Y el cielo tampoco aporta demasiado. Así que en esta composición introduje mi propia persona iluminando el hito principal. De esta manera completo la composición aportando una iluminación al hito principal, a la pirámide. Y a la vez dimensiono el hito principal aportando la figura de una persona. Si en la imagen que acabamos de ver teníamos un hito muy identificable, esta imponente pirámide, en esta otra fotografía el hito ya no está tan claro. Se trata de un campo de girasoles en el que tenemos un montón de girasoles de todas las formas y tamaños. No nos vale simplemente fotografiar el campo de girasoles con la Vía Láctea de fondo. Necesitamos algo más. Tenemos que fabricar un hito. Por eso me dediqué a buscar por todo el entorno hasta dar con este girasol que muestra este bonito contraste de colores verdes y amarillos. Y decidí que sería mi hito. En primer plano, este girasol iluminado de una forma natural y neutra. Y ahora sí, en la parte de atrás, el resto del campo de girasoles con la Vía Láctea de fondo. La segunda idea es, iluminar no siempre es lo mejor. ¿Sabías que la noche no es completamente negra? En la noche hay luz, incluso en el lugar más oscuro que puedas encontrar. Y aprender a capturar esa luz te puede abrir un universo de posibilidades. Cuando empezamos a practicar fotografía nocturna tendemos a querer iluminarlo todo. Iluminar está bien, pero no siempre. Y no siempre podremos hacerlo de forma correcta. Esta fotografía del arrecife de las sirenas la realicé durante el taller Cabo de Gata 2023, impartido en septiembre junto al fotógrafo Javier Alonso Torre. En un primer momento estuvimos intentando aportar iluminación, pero la distancia a la que se encontraba el hito junto a la imposibilidad de iluminarlo desde diferentes ángulos hacía que el resultado en cámara no fuese bueno. Al final, la mejor fotografía fue aprovechar la propia luz del lugar para obtener un resultado tan natural como este. ¿Y si tu cámara es de gama iniciación y te saca demasiado ruido en este tipo de situaciones? Siempre puedes aplicar técnicas de apilado fotográfico, de las cuales te hablo al detalle en el curso de fotografía nocturna de la Academia Natural Portraits. En ciertas ocasiones incluso la naturaleza nos aporta su luz de la forma más impresionante, como en esta otra fotografía que capturé apenas minutos después de la que acabas de ver.
El tercer consejo que te voy a dar es analiza tu entorno. Fíjate en estas fotografías. Aparentemente pueden estar bien ejecutadas e iluminadas, pero falla algo. Hay espacios vacíos que no nos aportan nada. Ahora fíjate en estas otras. ¿No te da la sensación de que visualmente son más completas? Eso es porque se han compuesto prestando atención a todos los elementos del entorno. Por ejemplo, en esta fotografía se buscó el posicionamiento de la Vía Láctea sobre el edificio del Monasterio El Olivar, un lugar con un cielo de certificación Starlight magnífico. Desde este ángulo y con la lente gran angular se le otorga mucha presencia a la parte de la iglesia del monasterio junto a su campanario, compensando por otro lado el peso de esa parte con la presencia del centro de la Vía Láctea en el cielo. Esta otra fotografía es de un árbol centenario enorme. Realmente es muy grande. Y yo quería representar en mi fotografía las verdaderas dimensiones de este árbol. Estuve moviéndome por el entorno, buscando diferentes encuadres. Además, la lente gran angular que estaba utilizando tendía a empequeñecer las verdaderas dimensiones de este árbol. Así que decidí meterme debajo de las ramas del árbol y componer no solo una fotografía, sino una panorámica de fotografías verticales que mostrasen las ramas del árbol como si nos estuviesen abrazando. Y una vez más, para dimensionar el hito principal de la fotografía, el árbol, introduje mi silueta recortada con la luz de un flash. Y por último, esta otra fotografía. Esta imagen está capturada en los búnkeres de la Guerra Civil del Cabo de Santa Pola. La elección del día para realizar esta fotografía no fue arbitraria. Necesitaba una noche con nubes bajas y en movimiento, ya que todo el entorno alrededor de estos búnkeres está muy contaminado lumínicamente. Esto hace que las nubes se tiñan de un tono anaranjado. Además, el movimiento de las nubes nos permite componer fotografías con efecto fuga, que aportan movimiento a nuestro encuadre. Finalmente, jugando con iluminaciones cálidas para los ojos del búnker, conseguí este cara a cara. En definitiva, para conseguir la composición perfecta tendrás que prestar atención a todos los recursos que tienes a tu alrededor y utilizarlos de la forma correcta para que todo esté en su lugar y nuestras composiciones sean equilibradas. La cuarta idea es: experimenta con la distancia focal. La lente gran angular es una de las más utilizadas sin duda en fotografía nocturna, lo sé. A mí me encanta, pero ¿has probado utilizar otras distancias focales? Puedes conseguir cosas como estas. Una distancia focal de 30 o 50 milímetros combinada con una gran apertura, por ejemplo f1.4 o f1.8, nos permite introducir un elemento extra en nuestra composición, la profundidad de campo, es decir, el área que tenemos enfocada en la imagen. Este recurso puede ser muy interesante en fotografía nocturna con estrellas, ya que nos permite transformarlas en pequeñas burbujas de colores, consiguiendo imágenes más originales y menos vistas. Por otro lado, distancias focales de 50 o 70 milímetros nos permitirán capturar elementos como la Vía Láctea de forma que prácticamente nos llenen el encuadre. Si componemos nuestra fotografía con elementos lejanos, por ejemplo un faro, podemos conseguir impactantes imágenes en las que estos elementos de tierra se muestran pequeños con una Vía Láctea de fondo enorme, o por ejemplo mostrando el verdadero tamaño en el cielo de objetos como la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo, contrastando su tamaño con otros elementos de tierra como unos árboles. Es una forma de descolocar a nuestro cerebro, puesto que ya conocemos el tamaño de esos elementos de tierra y podemos contrastarlo con ese gigantesco tamaño que tienen estos elementos del cielo. Este mismo recurso lo utilicé en esta otra fotografía, en la que además introduje mi propia persona, generando un contraste increíble con una Vía Láctea enorme detrás. Y por supuesto tampoco debemos descartar el uso de distancias focales largas, teleobjetivos. Aplicando este mismo principio de relación de tamaños, podemos hacer coincidir elementos como por ejemplo la luna con ciertos elementos de tierra. Y vamos con la quinta idea. ¿Vas a iluminar? Hazlo de forma elegante.
La segunda idea que te he dado ha sido cómo aprovechar la propia luz de la noche para conseguir fotografías nocturnas increíbles y naturales. Pero iluminar también está bien y nos puede ofrecer imágenes espectaculares si sabemos hacerlo de la forma adecuada. Lo primero, analiza la escena que vas a iluminar y piensa en los colores que mejor le pueden ir. A mí me gusta que mis fotografías nocturnas iluminadas se muestren naturales y sobre todo que los hitos que estoy iluminando muestren el aspecto que podrían llegar a tener cuando cumplían su función. Por ejemplo, un viejo refugio de pastores con un fuego en su interior, o una furgoneta abandonada cuando todavía funcionaba y encendía sus faros y su interior. En otros casos, solamente quiero buscar un contraste de colores. Estudia muy bien cómo se relacionan los colores entre sí, los colores complementarios. Por ejemplo, en esta fotografía decidí aplicar una iluminación anaranjada en los extremos y jugando con el balance de blancos teñí la luz del flash de color azul, porque azul y naranja son colores complementarios y resultan visualmente muy atractivos. En muchos casos la única iluminación que aporto es solo una luz general y neutra. Recuerda hacerlo de forma sutil, aportando la iluminación desde un ángulo de 45 grados. De esta manera conseguirás escenas llenas de detalles y texturas. Y estas son las 5 ideas que más han influido en la evolución de mis fotografías nocturnas. Las aplico en todas mis sesiones fotográficas y cada día estoy más satisfecho con los resultados. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Y te recuerdo una vez más que dentro de la Academia Natural Portraits puedes aprender todo esto y mucho más. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.